Bien, hermanos, es una alegría poder ver caras nuevas y también tener la compañía de Félix y María. Félix estaba pachucho, pero ya está con nosotros. Es una bendición. Y eso quiere decir que las oraciones se notan y el Señor las oye. Pues bien, vamos a preparar nuestros corazones para la meditación de la palabra del Señor. A lo mejor está un poco fuerte el volumen, pero bueno, así no os dormís, ¿no? Que el Señor prepare nuestros corazones, nuestra mente, para entender lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana y, y sobre todo ponerlo en práctica, porque no solamente es el oír, sino también el hacer, ¿no? El hacer la voluntad de la palabra del Señor. Como siempre, yo empiezo con alguna pregunta, y esta pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cuál es la mejor forma de aprender? Seguramente que todos hemos sido alumnos, hemos ido a la escuela, ¿y cuál es la mejor forma de aprender? Pues yo creo que la mejor forma de aprender es por la imitación, ¿eh? Por observación. Cuando uno observa, cuando uno imita a un maestro, pues es la mejor forma de aprender. Y ponerlo en práctica. Mucha teoría y poca práctica, pues al final, pues eso, solo se queda en teoría, ¿no? Uno ve hacer a su maestro y se familiariza con su forma de pensar y de trabajar. Lo ve y entonces su forma de pensar, cómo él hace su trabajo. Y poco a poco el aprendiz se va asemejando a su maestro hasta llegar a ser semejante a él. Entonces, llevando por donde vaya la huella o la marca del maestro. Entonces, mirad, aquí se nota que has trabajado con el maestro tal, ¿no? Porque trabajas igual. A lo mejor la escultura o la talla o cualquier cosa, ¿no? Y va dejando la huella o la marca del maestro, ¿no? Esto se ve claramente con los discípulos, ¿a que sí? De Jesús. Cuando las personas decían que se notaba que habían estado con Jesús por la manera de hablar y de razonar sobre las Escrituras. Como decir, se nota que está con Jesús. El apóstol Pedro, que era un poco así brutito, a lo mejor como yo, así un poco así echado para adelante, pero tenía buen corazón, ¿no? Y él aprendió, y al final cuando hablaba, el apóstol Pedro, que era, pues eso, una piedra, Pedro significa piedra, al final, oye, ¿cómo? ¿Y con quién has estado hablando? Con Jesús, ¿no? Se notaba que había hablado con Jesús, que había vivido con Jesús, ¿no? Cuanto más aprendemos, y esto sí que es verdad, más sabemos que no sabemos. Porque no sabemos lo que no sabemos. No sé si habéis pensado una vez en esto. No sabemos lo que no sabemos. Por eso siempre lo digo, hermanos. ¿Cómo voy a ir yo a Mallorca si no conozco Mallorca? ¿Cómo voy a ir yo a un país que no conozco? Alguien me tendrá que hablar de ese país para yo tener el anhelo de ir. Pero no conozco aquello que no conozco. Y eso uno se da cuenta cuando estudia la palabra del Señor, cuando ahonda en la persona de Cristo. Se ve claramente que uno solamente ha llegado a conocer un poquito de Cristo, un poquito de Dios. Lo que nuestra mente nos alcanza, ¿no? Por eso es tan importante seguir estudiando. Es un progreso en el cual cada día debemos trabajar para reflejar la gloria de Dios. Cada día un poquito más. Cada día un poquito más. Como siempre digo, el problema no está en caer. El problema está estar que te hayas caído y sigas ahí en el suelo. Lo importante es levantarte. Levantarte. Porque si te caes, todo el mundo se cae. Pues lo importante es levantarse, ¿no? Y seguir adelante. Y cada día un poco más, manifestando la gloria de Dios, ¿no? Esto nos tendría que humillar al contemplar la grandiosa gloria de nuestro Señor Jesús y a la vez animarnos a querer ser más como Él, ¿no? ¿Tenemos ese anhelo? ¿Tenemos esas ganas de parecernos a Cristo? Bueno, en esta mañana vamos a meditar sobre un texto que yo creo que no se lee mucho, que está en 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 18, pero no os asustéis, que solamente vamos a meditar sobre 2 versículos, ¿no? Pero es interesante ver siempre el contexto para saber de qué nos está hablando el apóstol Pablo. En este caso, la carta de 2 de Corintios, como la de primera, fue escrita por el apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 18, dice así. El título que le da la palabra de Dios es Ministros del Nuevo Pacto. Ministros del Nuevo Pacto. Dice así la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad,
como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta. No, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no con la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El velo se quitará. Y aquí, hermanos, estos dos versículos son los que vamos a meditar esta mañana. Dice así, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Qué os parece? Es un texto interesante, ¿que sí? Es un texto que yo creo que no se medita mucho, ¿no? Aquí estas palabras que hemos oído, porque el Señor es el Espíritu, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Y luego que tenemos que glorificar, ser transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Por eso el título de esta mañana es Reflejemos la imagen de Cristo. Reflejemos la imagen de Cristo. Aquí estamos solamente por Cristo. No estamos para predicarnos a nosotros mismos. Estamos para predicar a Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. El único que nos da el acceso a ir a Dios, ¿no? El único. Por eso son dos puntos en los cuales vamos a ver esta mañana. Primeramente, el Espíritu del Señor nos concede libertad. Hemos visto, versículo 17, que nos da la libertad. Tan preciada, ¿no? La libertad. Nadie quiere ser esclavo. Y la libertad es algo muy importante. No ser esclavos, ¿no? Y ahora vemos muchos esclavos. A lo mejor no como antiguamente, pero sí que esclavos a las drogas, al tabaco, esclavos a las series. Estamos esclavos a cualquier cosa, al móvil. Somos adictos. ¿O no, hermanos? ¿O no somos adictos? Somos adictos. Porque si nos dejamos el móvil en casa, parece que empezamos a sudar. Reconozcamos que somos adictos un poco. Estamos esclavos. El Espíritu del Señor nos concede libertad. Ese es el primer punto. El segundo punto es, el Espíritu del Señor nos transforma cada día. Queremos ser mejor, queremos ser igual a Cristo. Y ese es nuestro anhelo, o debería ser nuestro anhelo como cristianos. Cada día ser mejores, no peores. Por eso, como decía antes, lo importante no es caerse, sino levantarse. Todo el mundo se cae. Pero tenemos que esforzarnos en cada día, aunque sea pequeñita la cosa, pero ser mejor. Vamos a ver el primer punto, versículo 17. Como digo, es muy fácil de seguir esta predicación porque solamente tiene 2 versículos. Y el versículo 17 dice, el Espíritu del Señor nos concede libertad, ¿no? Y ya el apóstol Pablo también en Romanos, capítulo 7, versículos 21 y 23, ¿qué nos dice? Dice así, hablando de él mismo,
hablando de él mismo, que era el apóstol Pablo. No habla Ismael, habla el apóstol Pablo y dice el apóstol Pablo. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo leo la Biblia y digo, qué preciosa es la palabra del Señor. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y hasta el apóstol Pablo tenía ese conflicto. Pero veo en la ley, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas fueron las tentaciones que hizo Satanás a Adán y Eva. Y esas son las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esa también fue la tentación del rey David, cuando vio a aquella mujer tan bella, los deseos de los ojos. Y él cogió el fruto prohibido y lo mordió. Hablo del rey David. Todos estamos ahí en ese conflicto, porque ya sabemos que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo y nosotros somos nosotros. Si él tenía ese conflicto, nosotros también. No nos mintamos, ¿no? El tema introducido por el apóstol Pablo es el argumento sobre el nuevo pacto. Hemos hablado del nuevo pacto. El nuevo pacto, porque había un pacto antiguo, el pacto del Sinaí, la que estaba escrito en tablas. ¿A que sí? Y de manera especial está pensando en la distinción entre el ministerio de la letra y el ministerio del Espíritu. Ya luego profundizaremos un poco más en esto, que es el ministerio de la letra, ¿no? Lo que está escrito, las ordenanzas, los mandamientos, que los hacían por obligación. Pero cuando uno ya está dentro del pacto del Espíritu, el pacto en su carne, en la sangre de Cristo, ya andamos por el Espíritu. Y ya no hacemos las cosas por obligación, sino por agradecimiento, por amor al Padre. Que cambia mucho la historia. Depende mucho de cómo hagamos las cosas, que el Señor nos dice, bien, siervo fiel, pero si lo hacemos por obligación, el Señor no le agrada. Y esto lo vemos en el misterio de la letra y el misterio del Espíritu. El primero era perecedero, mientras que el segundo es eterno. Mirad, esto lo vemos en el versículo 11 del capítulo 3, lo hemos leído antes. Bueno, el versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Habla de que el pacto antiguo pereció y ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Si olvidamos eso, la frase el Señor es el Espíritu, versículo 17, puede interpretarse de diversas maneras, como afirmación de la unidad profunda entre el Espíritu Santo y el Señor, que puede referirse a Dios o a Jesucristo, ¿no? O también como explicación de que ese Señor de que habla es el Espíritu Santo. Es un poco así complicado de entender. ¿Qué está diciendo aquí el versículo 17? Porque el Señor es el Espíritu. Nadie niega que el Espíritu Santo es Dios en cuanto a la esencia, pero en cuanto a la persona son distintos. Sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno. Un misterio. Pero esa es una realidad que vemos a lo largo de toda la Biblia. Son tres en uno, pero son tres personas diferentes. Como señalan los comentaristas, Pablo aquí no está teologizando ni haciendo proposiciones metafísicas sobre la naturaleza divina. No es eso lo que quiere decirnos el apóstol Pablo en estos versículos. Lo que quiere mostrar es que mientras la ley establecía normas externas de conducta, Cristo transforma la vida de la persona desde el interior de ella. Lo que el Señor quiere no es que hagamos mandamientos o obedecer al pacto antiguo, ¿no? Las leyes, sino lo que quiere que esas leyes estén en nuestro corazón y que las hagamos de corazón. Por eso el Señor siempre buscaba el corazón de la persona.
no quería ser como los fariseos. Mucha teoría y poca práctica. Lo importante es que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo. Y que hagamos las cosas por amor. Eso es lo que el Señor quería. Por eso el Señor iba directamente al corazón. Y Él sabía lo que había en el corazón de cada uno. Y Él lo que quiere es renovarnos por dentro. Que habite Cristo en nosotros. Que habite el Espíritu Santo en nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que actuar como hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y no actuar como nuestro Maestro. Porque hemos dicho al principio que si hemos aprendido del Maestro, llevamos la marca del Maestro. Por eso Cristo transforma la vida de la persona desde el interior de ella. Por eso los judíos tienen esperanza todavía cuando se conviertan a Cristo. No hay otro camino, solamente es Cristo. Y si ellos no han entrado en el cuerpo de Cristo es porque no han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero algún día lo harán. Cuando reconozcan que el Mesías que esperan ya llegó. Ya llegó. Cuando leen Isaías 53, ¿por qué no ven a Cristo ahí? ¿Habéis leído Isaías 53? El siervo sufriente. Está hablando de Cristo. No lo ven, porque hay un velo. Hay un velo que no les permite ver la gloriosa persona de Cristo. Pero algún día lo verán. El Señor quitará ese velo de su corazón para que puedan ver como la ley les conduce a los pies de Cristo, ¿no? Y como digo, ese velo todavía está puesto, ¿no? Y lo hemos leído. Mirad, en Éxodo, capítulo 34, versículo 34, dice así, en Éxodo, en el Pentateuco, que estábamos meditando esta mañana, ¿no?, en la escuela dominical, Éxodo 34 dice así, cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, porque él hablaba cara a cara con Dios, se le quitaba el velo hasta que salía. Y él estaba cara a cara con Dios. Pero cuando salía tenía que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Y era tan potente la luz que emanaba que el pueblo decía, Moisés, aléjate de nosotros, que nos iluminas, que nos haces daño en los ojos. ¿Cómo sería eso? Una cosa rara, ¿no? Pero esa gloria que tenía Moisés se fue poco a poco disminuyendo. Al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado, ¿no? Pero era como con un velo, tenía que ponerse un velo Moisés. Entonces la ley deja de ser un acusador que nos recuerda nuestro pecado para convertirse en un ayo que nos enseña a caminar hacia la cruz. Los mandamientos fueron hechos para dirigirnos a Cristo. Un ayo que significa una dirección que nos encamina a ver la cruz de Cristo. Para eso servían los mandamientos, porque los mandamientos no se podían cumplir. Y de hecho, el pueblo de Israel no los cumplió, porque había tantos mandamientos que era imposible. Y el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, no libera esa complicación, sino que aún más le da una tuerca para que sea más complicado cumplir los mandamientos. Porque, ¿qué dice Jesús en el Sermón del Monte? ¿Habéis oído que se dijo, no matarás? ¿Y qué dice? Pero si insultas a tu hermano, ya lo estás matando. ¿Por qué el Señor hizo eso? Yo creo, hermanos, que lo hizo para que nos caigamos a los pies de Cristo y viéramos nuestra pequeñez para ir a Cristo, porque Él es el único que es santo y perfecto. Y aún siendo santo y perfecto, murió por nosotros, para humillarnos, hermanos. Tanto el antiguo pacto como el Sermón del Monte es para que vayamos a los pies de Cristo. Mirar en Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados, ¿por qué? Por la fe. Es por la fe, hermanos. No es por obras, es por la fe. Las obras vienen después, cuando ya hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado ese amor. Y entonces esas obras surgen de manera natural, como un árbol.
que da un fruto y no tiene que decirle, oye, venga, sal naranja, sino que sale sola la naranja. Porque está nutrido, se nutre de la tierra, se nutre del aire mismo, del sol, de la lluvia, y el fruto sale de manera natural. A veces nos esforzamos mucho en ser buenos, y lo único que tenemos que hacer es descansar en el Señor, alimentarnos de su palabra, estar en oración, tener fe, y de repente, ¡pam!, una manzana, un fruto. ¿Cómo ha salido eso de mí? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Me entendéis lo que quiero decir, hermanos? Es más fácil de lo que parece. Tenemos que descansar en el Señor. Dice Gálatas, fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo una guía, porque Cristo es nuestra guía. Ya no necesitamos la ley de Moisés, ya Cristo vive en nosotros. Y Él nos dirige. Él es nuestra guía. Entonces es cuando el creyente de corazón renovado por el Espíritu del Señor experimenta verdadera, ¿qué, hermanos? Verdadera libertad. Cuando dejamos que Él actúe en nosotros, cuando tenemos fe en Él, en su obra, cuando lo aceptamos como Dios, sustentador y salvador nuestro, entonces es cuando sentimos libertad. Porque para ser libres, primero hay que reconocer que somos esclavos. Eso es muy importante. Por eso hay que arrepentirse. Ese es el primer paso para ir a Cristo y sentir libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor, la mente de Cristo, como Él piensa, como Él es, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 17. Mirad, en Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Todo esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra del Señor. En Romanos ya lo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él es nuestro abogado y es el que paga el rescate. Él lo es todo para nosotros. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Y aún más, estamos unidos a Él, como un matrimonio, como una mujer a un hombre, una unión. Somos un cuerpo en Cristo. Eso es maravilloso. Eso nos da libertad. La ley del Espíritu de vida se contrapone a la ley del pecado y de la muerte, que puede referirse tanto al principio del mal como a la ley de Moisés. Nos libertó tanto del mal como también de la ley de Moisés, porque ya la ley la tenemos grabada en nuestros corazones y ya forma parte de nosotros. Ese sería el primer punto, que el Espíritu del Señor nos da libertad. El segundo punto es que el Espíritu del Señor nos transforma. Nos transforma. Y eso lo vemos en el versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Tenemos ese privilegio de no tener que poner un velo, sino que ya descubierto podemos ir cara a cara al lugar santísimo, porque el Señor ya murió. Y cuando murió en la cruz, ¿qué ocurrió? Que se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya podemos ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios, que qué maravilla, que podemos ir, acceder al lugar santísimo, a sentir la Shekinah, la gloria de Dios. Todo eso podemos hacerlo si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si queremos ser cada día más como Él, ¿no? Pasar del estado de servidumbre bajo la ley al régimen de libertad en Cristo comporta una serie de beneficios. Hemos pasado de ser esclavos a ser libres, y eso tiene unos beneficios, como ser hechos hijos de Dios, tener acceso, como he dicho antes, a su misma presencia y avanzar en el camino de la santificación y el ministerio. Ese es nuestro ministerio ahora.
ser cada día más santos. Ser santos porque yo soy santo. Y esa es la cuestión, hermanos, que cada día, aunque sea un poquito, como un granito de arena, no queramos abarcar mucho, porque ya sabéis el refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero no abarques tanto, vamos a mejorar en algo más pequeñito, poco a poco, gota, gota a gota, y al final, de repente, está el vaso lleno. Porque cuando uno abarca mucho, también se deprime, porque ve que no puede. Pero si tú das un pasito y luego otro, de repente ya has llegado muy lejos, ¿no? Esta santificación tiene lugar cuando miramos a cara descubierta la gloria del Señor. La gloria del Señor. Tenemos que mirar la gloria del Señor. ¿Por qué el apóstol Pedro, cuando en la barca quería ir a Jesús, que estaba en el mar, ¿os acordáis? Y le dijo, bueno, ven, y él anduvo por el mar, pero porque miraba al Señor. Y de repente vio una ola que le venía, y ya no miró a Jesús, sino miró a la ola y, Señor, que me ahogo. Porque no miraba, Señor. Nosotros tenemos que mirar siempre a nuestro Señor, que es nuestra meta, que es el camino. Y Él es la verdad y la vida, ¿no? Entonces, tenemos que ser santos mirando siempre la gloria del Señor. Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Otra posible traducción, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Estamos reflejando la gloria del Señor en el trabajo, en los institutos? Cuando la gente nos mira dice, pues parece que es distinto, parece que tiene el reflejo de Jesús. O más bien dice, este se parece a cualquier persona. No hay ninguna diferencia. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Estamos reflejando la gloria del Señor? Mirar en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, tenemos un destino previo, que el destino previo es la vida eterna con Dios. Es estar con Él. Esto es ser predestinados, un destino previo, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, es decir, el primero entre muchos hermanos. Esa es la voluntad del Señor, que seamos cada día más como Él y que le obedezcamos y que estemos dentro del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que manda, no somos nosotros. Tenemos que ser cada día más como Él, a la imagen de su Hijo. En la medida en que vivamos cerca de Dios, su gloria nos es participada para mostrarla a otros. Cuanto más cerca estemos del Señor, más vamos a participar y se va a ver en nosotros que somos sus hijos, ¿no? Como Moisés, cuando entraba en la presencia de Dios y se le transmitía su gloria, pero delante del pueblo tenía que cubrirse el rostro con un velo, ya lo hemos dicho antes, ¿no? El creyente debería reflejar la gloria de Dios, aunque todavía de modo imperfecto, somos imperfectos, como la imagen que aparece en un espejo de metal que era borrosa. Todavía esa imagen es borrosa, porque el pecado, esa lucha que dice el apóstol Pablo, todavía está en nosotros. Por eso la imagen no es perfecta, es una imagen borrosa, porque hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y eso hay que reconocerlo, hermanos. No somos perfectos, pero queremos ir a esa perfección, porque ese es el llamado de Dios. Ser perfectos como yo soy perfecto. Y si Él dijo, sea la luz, y fue la luz, Él ha dicho, ser perfectos, porque yo soy perfecto. Y eso se va a cumplir en nuestros corazones, si queremos hacer la voluntad de Dios. Por la acción del Espíritu del Señor, otra posible traducción, por la acción del Señor, quien da el Espíritu. Es el Señor el que da el Espíritu. Es el Señor el que da la fe. Es por su obra que tenemos ese conocimiento del Evangelio. No es porque seamos más inteligentes. Mirad, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2,
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así. El que guarda sus mandamientos, mirad esto, es muy interesante. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo se transmite el Espíritu, hermanos? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El que guarda sus mandamientos, ¿dónde están los mandamientos, hermanos? En la palabra de Dios. Permanece en Dios. Y Dios en Él. ¿Queréis ser templo del Espíritu Santo? ¿Queréis ser llenos del Espíritu Santo? Estudiemos su palabra, pero no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Y la guardemos en nuestro corazón. Os acabo de decir un secreto. ¿Queréis ser llenos del Espíritu Santo? Leed la palabra de Dios y guardarla en vuestros corazones. Porque el Espíritu que nos ha dado es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre y también del Espíritu Santo. Como vemos en el versículo 18, es una transformación progresiva. El término transformados literalmente sería metamorfoseados. Una palabra tomada de la biología que expresa los cambios que se sufren algunos insectos desde su nacimiento hasta la madurez. Es un ejemplo, no es que seamos un insecto. Como por ejemplo el gusano. Tampoco somos gusanos, es un ejemplo. El gusano de seda, ¿qué le ocurre? Es muy feo. Y además se arrastra y verde ahí. A mí me da un poquillo de cosilla. Pero oye, luego se convierte en una mariposa, ¿no? De un huevo salen las larvas que se alimentan de las hojas de la morera y cambian 5 veces de piel. Y van construyendo el capullo de seda, quedando encerradas dentro. Y allí se transforman en una crisálida y luego en mariposa que rompe el capullo y vuelta a empezar el ciclo. Qué maravilloso, ¿eh? Esa transformación que ocurre en el gusano. De no tener alas, de repente, oye, ya puede volar. Yo voto esto, ¿eh? Me gustaría volar. Yo cuando era pequeño soñaba que era Superman, ¿no? ¿Habéis volado alguna vez? ¿Soñando, quiero decir? Una vez soñaba al estilo rana, así. Pero bueno, eso otro día os lo cuento. Pero qué maravilloso es, y esto también lo dice la palabra del Señor, que la semilla tiene que morir en la tierra para que luego sea una espiga. Y así nosotros también, hermanos, tenemos que morir para pasar por el aro de la muerte para ser un cuerpo glorificado, como una mariposa. Seremos como Cristo, que María Magdalena, cuando fue resucitado, no lo reconocía, porque tenía un cuerpo glorificado, diferente. Un cuerpo que podía de repente aparecerse ahí en medio y la materia no le afectaba, porque él podía estar en medio de la habitación, ¿os acordáis? ¿Qué cuerpo era ese? Un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo también lo tenemos nosotros. Y esa es nuestra esperanza y nuestra alegría y nuestro gozo. Que aunque este cuerpo se vaya defectuando y tenga un día que morir, y todos quedaremos calvos, no sé si lo habéis pensado eso alguna vez, todos acabaremos calvos, porque moriremos y nos convertiremos en polvo, pero un día el Señor hará que de ese polvo salga un cuerpo nuevo, si hemos creído en Jesucristo. Porque Él es la vida y la resurrección de los muertos. Estos sucesivos cambios ilustran muy bien la transformación del creyente desde su nuevo nacimiento, de gloria en gloria, hasta alcanzar la madurez, que no llegará hasta la resurrección. Uno empieza, conoce a Cristo, es un niño en el Señor, pero hay que ir creciendo. Pero es que algunos todavía están con el biberón, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra del Señor, porque no cogen esos bistecs que hay en la palabra del Señor, porque prefieren coger el biberón calentito y que me lo den todo. No, hay que estudiar también. El Señor Jesús, cuando llegó a los 30 años y hizo su ministerio, pero antiguamente había estudiado la palabra del Señor. A los 12 años él estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Hablando con los maestros
de la ley. Y estaban maravillados de lo que él sabía. Seguro que Jesús sabía de pe a pa el Pentateuco, los Salmos, todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Satanás lo quiso tentar, ¿con qué luchó? ¿Qué espada era la suya? La palabra de Dios. Y Satanás le dijo, en la Biblia dice, no, bueno, tírate de aquí y tendrán ángeles. Pero el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y todo el rato era luchando con la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada con la que tenemos que luchar. Como digo, es una transformación progresiva, pero en continuo avance en el camino de la santificación. Mirad, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Ya estoy acabando, hermanos. Dice así, es un versículo muy interesante también. Dice, hijitos míos, Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo no he sentido eso. Las mujeres seguro que sí. Y un dolor de parto tiene que ser... Yo solamente le di la mano a mi hermana una vez, que estaba con los dolores de parto, y me apretaba tan fuerte la mano que casi me la destroza. No sé lo que es eso, ¿no? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice el apóstol Pablo, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él lo único que quería es que se asemejaran cada día más a Cristo. Que tuviesen creando en su corazón a Cristo Jesús. Por eso Él murió por la causa, murió por el Evangelio del apóstol Pablo también, para formar en nosotros a Cristo. Y gracias a Él también, de verdad, pues se extendió el Evangelio por toda Europa. Como conclusión, hermanos, los falsos maestros que intentaban judaizar a los cristianos minimizaban el mensaje del Evangelio, afirmando que la gloria de la revelación sinaítica era superior. Ellos seguían pensando que Moisés y el pacto en el Sinaí era mejor que el Evangelio. No lo entendieron, ¿no? No entendieron que no. Y el apóstol Pablo les recuerda que los elementos y símbolos del culto levítico eran solo anticipos de realidades más gloriosas. Y esas realidades más gloriosas vino con Cristo. Por eso es un nuevo pacto. Por eso esta mañana vamos a tomar el pan y el vino, que es el pacto en su sangre. Y eso es mucho más glorioso, porque es más perfecto. Porque el templo era Cristo mismo y murió por nosotros. Por medio del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado al aceptar el pacto en la sangre de Cristo. Somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos fe en Él, pero tenemos que ser transformados cada día más en esa santificación para ser más como Cristo. Y cuando Él venga, halle a su esposa limpia, sana y llena del Espíritu Santo, con las lámparas encendidas, ¿no? Nuestra glorificación ha comenzado, es gradual y progresiva, y culminará en la segunda venida de Cristo, que será visible y gloriosa. Cuando Él venga, vendrá en gloria y en poder. No vendrá como vino la primera venida, en humildad, sino vendrá con gloria y gran poder, y al sonar de la trompeta. Y esa trompeta, hermanos, de verdad, es una trompeta que va a hacer mucho ruido. Mirad, hermanos, como final, siempre leo en el móvil la Biblia y cada día hay un versículo. Y como siempre, o casi siempre, coincide con la predicación de esta mañana. Y si leéis en el móvil, si tenéis la Biblia en el móvil, el texto de esta mañana está en Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mira qué curioso. Dice Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si hemos sido liberados por el conocimiento del Señor Jesús, por medio del Evangelio, si somos luz, tenemos que reflejar esa luz para manifestar que somos hijos de Dios
y manifestar la imagen de Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana como iglesia y en particular para reflejar cada día la imagen de Cristo y ser transformados de gloria en gloria hasta que un día venga el Señor Jesús y seremos transformados y nuestro cuerpo sea glorificado. Que el Señor nos bendiga, hermanos.